Hoy está con nosotros Ana Muñoz. Hola Ana, buenos días. Hola, buenos días. Oye Ana, yo siempre te digo de ti que tú eres una pintora excepcional. Y te digo que es excepcional porque no como todo el mundo pintamos o haces cosas que los demás no hacemos. Es excepcional en el sentido literal de la palabra. Yo te he visto a ti pintar sobre papeles extrañísimos, que no sabía ni que existían. Te he visto pintar con papeles que ni se veían porque el agua estaba encima, estaban casi sumergidos, ¿verdad? En eso está la excepción y te agradezco mucho que estés aquí hoy con nosotros. Hoy te quería preguntar y quería que nos centráramos en un tema, lo cual no significa que no dejemos abierto el canal para que tú hables de lo que te parezca bien. Hoy te quería preguntar sobre algo que a mí me hacen muchas veces la pregunta. Y es que yo pinto habitualmente, uso los pinceles chinos porque me encantan. Seguramente los uso mal o no los uso como la caligrafía china, los cánones mandan, pero a mí me encanta esa libertad con la que el pincel interpreta mis gestos. Yo hago una cosa y el pincel hace algo parecido. Y esta historia da unas texturas y un ritmo que me gusta mucho. Pero centrándonos en los pinceles chinos, yo pensaba, sí, mucha gente me pregunta, ¿y dónde los compras? ¿Y cómo son? ¿Y qué clases hay? Digo yo, ¿quién sabe de verdad de esto es Ana? Entonces digo, vamos a llamar a Ana y que Ana nos cuente. Y te veo que estás aquí con una galería de pinceles fantástica. Oye, cuéntanos, ¿por qué unos están colgados? Bueno, los tienes todos colgados, yo no, ¿ves? Sí, bueno. Bueno, es que los pinceles chinos o japoneses orientales, así en general, se tienen que mantener idealmente colgados, porque son pinceles que están hechos, los que son de buena calidad, están hechos artesanalmente y se estropean mucho si cogen mal un efecto malo en fin, o quedan abiertos o se quedan durante mucho tiempo en agua, se pueden destruir completamente y echar a perder completamente. Entonces, lo que se recomienda es que una vez que se limpia el pincel después de estar utilizado, se cuelgue en un perchero que idealmente pues tienen formas muy variadas y bueno, los chinos ya sabéis que son muy creativos para todo y entonces, bueno, este está comprado en Amazon, pero este es de importación. Es un tronco de bambú que está vaciado Qué curioso. y entonces los pinceles pues quedan puestos todos en el centro y escurren en el centro que está, no gotea a ningún sitio, tiene una base. Y bueno, pues esto está también hecho artesanalmente, lo que es la percha, etcétera. Por eso tienen todos los pinceles chinos, tienen Ajá. este aro aquí de cordón, que no es para adornar, sino que es para ser colgado. Yo tengo aquí uno a la vista, que veo que claro que sí, que también Exacto, tiene aquí el- exacto. De hecho, la tienda donde yo los suelo comprar en Madrid, los tiene todos ahí colgados como si fueran una tienda de chorizos, todos colgados allí. Y el hombre te dice, ¿cuál quiere? Y yo no sé cuál quiero, usted me dirá, ¿cuál quiero? Bueno, es que así, pues todos escurren cuando están mojados después de Ajá. ser utilizados, pues se queda la punta bien formada y se quedan escurridos. No se acumula la humedad en el Ah, centro del claro, pincel y claro, entonces no se pudre. claro. Porque el pincel está hecho artesanalmente, los que son buenos, los que son de buena calidad. Hay Ahora nos pinceles de todo explicarás la tipo. diferencia entre los buenos y los de AliExpress. Eso es. Entonces, por dentro, todos los pelos están unidos en capas concéntricas y están pegados con cola animal, con cola de conejo, que es una especie de gelatina que cuando se queda en agua muchísimo tiempo, pues claro, se comienza a diluir o a pudrir. Por eso es conveniente no dejar nunca el pincel metido en un recipiente con agua o dejarlo mojado metido en un cajón, sino tenerlo al aire y preferentemente escurrirlo colgado para que la punta no se deforme. Porque la característica más importante de los pinceles chinos es la punta. La punta es la que nos permite hacer cualquiera de los trazos que se pueden hacer con los pinceles occidentales de Marta con un solo pincel. Podemos hacer trazos planos, líneas perfectamente finas,
gradaciones de color con la misma pincelada y luego pues todo tipo de trazos más gruesos, más finos, todos en la misma pincelada. Y eso se consigue gracias a la punta. La punta tiene que estar en perfectas condiciones, por eso es lo esencial. Y la otra característica que tienen los pinceles buenos, chinos o orientales en general, es su elasticidad y su resiliencia. Elasticidad en el sentido de que son muy flexibles, es decir, se adaptan muy bien a cualquier movimiento sin perder, por eso son resilientes, sin perder la forma. Por ejemplo, si yo cojo, vamos a coger un pincel, un tipo, después ya diré algo de los tipos, ¿no? Lo mojamos en agua, escurrimos un poquito el agua, veis que tiene una punta perfecta, ¿no? Si yo ahora diré una cosa de este papel. Si yo ahora hago un trazo, no sé si se ve. Perfectamente. Bueno, pues el pincel queda perfectamente con la punta perfecta. La punta está completamente bien formada. Esto es una buena señal de un pincel bueno. Lo que pasa es que nosotros habitualmente en las casas donde compramos pinceles chinos aquí en España, pues no tienen un pincel para prueba, pero deberían de tener. Debería de haber en cada casa de material de Bellas Artes con pinceles orientales un papel y un agua para dejarnos probar el pincel. Este tipo de papel es lo que se llama papel mágico. Es un papel que después se evapora y no queda ningún resto. Queda como este. Es un papel de color gris, tipo pues como de 200 gramos o así será de cuerpo, y tiene esa característica que podemos utilizar cualquier pincel chino con agua limpia, se queda reutilizable otra vez y podemos probar el trazo, probar cómo queda la punta y convencernos de si es un pincel bueno o no, para comprarlo o no, porque bueno, otra diferencia fundamental de los pinceles buenos con los malos es el precio, lógicamente. El precio, sí. Yo te digo, te cuento dos cosas. La tienda donde yo los compro, la única que conozco en Madrid, tiene este papel mágico. A mí me sorprendió mucho porque me dijo, cuando vi un papel, me dijo, pinte usted. Y dije, pinto. No sabía nada yo del tema, me desayunaba. Y entonces mojé el pincel y vi esto que tú me dices, que mojándolo simplemente en agua, aquello dibujaba y luego al cabo de los segundos desaparecía. Desaparece completamente. Yo empecé a hacer así unos bocetos como de un rostro y el hombre se quedó muy maravillado. Dijo, es un artista. Oye, pero me parece muy ilustrativo eso que acabas de decir. Pero te he interrumpido. Adelante, adelante. No, este papel, bueno, para ya un poco por seguir con lo del papel, este papel se puede adquirir en Amazon también. Ah, sí, ¿eh? Amazon.es, pues si se pone papel mágico, Magic Paper para Sumier, pues aparecen algunas marcas. Y ahora has dicho la palabra clave. Oye, ¿qué diferencias hay? No sé si en las herramientas las hay, pero ¿el pincel que tú usas es un pincel de Sumier o es un pincel de caligrafía o es lo mismo? Bueno, en general son iguales. O sea, se puede utilizar el mismo pincel para caligrafía que para Sumier. De hecho, históricamente, ahora no es cuestión de ponerme aquí a decir nada de la historia, pero históricamente están unidos. En Oriente se escribe con pincel. Claro. Y esa es la diferencia fundamental con Occidente. Nosotros escribimos con un bolígrafo duro y no levantamos prácticamente el bolígrafo del papel mientras escribimos. Los orientales escriben caligrafía con pincel y hoy en día incluso, aunque bueno, pues se escribe digitalmente y se escribe con bolígrafo en todas partes, pero todavía en Japón parte de la escuela primaria es aprender a escribir caligrafía con pincel. Y eso hace que sea para ellos mucho más natural el uso del pincel para pintura sea con tinta china o con acuarela, con el mismo pincel. Ellos utilizan el mismo tipo de pinceles para caligrafía que para Sumier,
pero en puridad se utilizan los mismos pinceles. Ajá. Unos más blandos que otros, dependiendo del trazo caligráfico que queramos dar. Si es más formal o menos formal, pero vamos, es el mismo Y pincel. eso me imagino que viene escrito aquí, ¿no? Eh, pues, pues no lo sé, ya me gustaría saber japonés para saber, o chino para saber lo que pone en los mangos de cada pincel. El problema que tenemos en España, en el occidente en general, es que no hay tiendas especializadas realmente en material para pintar pintura oriental, ni pinceles, ni papeles, ni nada de nada. A mí cuando me preguntan, yo he comprado en Amazon y en AliExpress pinceles chinos. No sé por qué me da a mí la impresión de que AliExpress tiene más surtidos. Yo supongo porque originalmente porque es es chino, chino. ¿no? Entonces, cuando me preguntan dónde comprarlos, digo, mira, tienes dos posibilidades. Una, comprar unos caros y otros, comprarlos baratos y cuando empiezan a perder pelo, tirarlos porque son muy baratos, porque empiezan a perder pelo. Claro, claro. Les pasa lo que a Porque mí. Por eso, porque normalmente están pegados con pegamento animal Claro, que, y no demasiado bien hechos en el los que venden por ejemplo, a 2 euros claro. o 3 euros el Vas a pincel, pues pedir. esto realmente si te sirve para un uso, pues contento, ¿no? Y bueno, en los precios es que son tan variables porque un pincel que tenga buena calidad, pues te puede costar Claro. entre 15 y 40 euros dependiendo de la composición del pelo y de lo grande que sea, de lo gordo que sea el pincel. Pero los pinceles realmente buenos pueden alcanzar varios cientos de Claro, euros cada claro, pincel, como siempre, claro. como siempre. Eso como todo. Pero, ¿tú tienes alguna preferencia por algún pelo en especial o por alguna composición en especial? Bueno, yo suelo utilizar, bueno, los pinceles estos se pueden utilizar para acuarela perfectamente. De hecho, están diseñados para pintura al agua, Oh, porque la tinta china se disuelve con agua. Entonces, es perfectamente válido utilizarlos solo para acuarela y funcionan muy bien. Para acuarela, pues depende de lo que uno pinte, le puede interesar más pintar cosas muy delimitadas, en cuyo caso necesita un pincel mucho más fino y con las cerdas más ásperas, o sea, más fuertes o más elásticas para que no se doblen y permitan hacer líneas o trazos finos y delgados y largos, o bien pues puede ser para hacer manchas de color, por ejemplo, pétalos de flores que tienen una gradación más suave, o cielos, o mar, o agua, o lo que sea. Entonces, pues necesitamos un pincel más gordo y más blando. Los pinceles blandos en general tienen pelo de oveja, que es este pelo de color blanco. Por ejemplo, este pincel es mixto. No sé si se ve bien. perfectamente. La parte de fuera, digamos la falda de fuera, es pelo de cabra o de oveja, de la cola de la cabra o de la oveja. Y luego por dentro, veis que es de color más amarillo o anaranjado, pues normalmente es pelo de comadreja. Comadreja. O sea, ellos emplean animales como no te puedes imaginar, con una variedad infinita, desde los bigotes de ratón, como te lo cuento. Aquí tenemos espérate que tengo aquí un Qué pincel curioso. de bigote de ratón. Es un mundo esto de los pinceles Es orientales. un mundo, sí. Este es un pincel que a simple vista parece igual que todos los demás, Sí, pero es bastante áspero y va muy bien para eso que te estoy diciendo, para hacer líneas o contornos más delimitados y más finos. Pero bueno, lo que decía de los animales, que ellos emplean, pues rata, ratón, conejo, hasta plumas de gallo. O caramba. sea, hay pinceles de estos orientales que son de plumas de gallo que son para texturas muy especiales y Ya, ya. dan trazos pues magníficos, porque eh, no se puede obtener ese tipo de trazo
haciéndolo con un pincel de Marta, por decir algo, porque son texturas un poco rugosas y quebradas. Eso, pues cada pincel tiene su truco, ¿no? He visto que tienes por ahí un jaque. Cuéntanos algo del jaque. Bueno, el jaque es otro pincel oriental que esto se utiliza para dar aguadas muy suaves, muy diluidas, por ejemplo, para fondos de cielo o de mar o de montañas así a lo lejos. Y también ellos lo utilizan para montar las obras hechas en sumie sobre papel de arroz, porque el papel de arroz necesita ser montado. Montado quiere decir pegado a una superficie que sea más rígida, porque el papel de arroz es muy quebradizo y muy fino. Entonces ellos lo montan con gelatina animal y extienden con el pincel de jaque, que es muy suave y no daña el papel, extienden la cola animal por el soporte y luego pegan la pintura hecha con sumie en papel de arroz y de nuevo lo extienden con esto bien limpio y bien un poco humedecido, lo extienden la superficie y no deja ninguna arruga. Fíjate que el jaque, según lo cuentas tú, no es la primera vez que oigo que es más una herramienta auxiliar, no tanto para pintar directamente. Exacto. Con él. Y yo pinto mucho con él. A mí me gusta mucho. El jaque de 1 pulgada es ideal para hacer la primera mancha. Eso. Yo con esto me encanta porque es un mal pincel. Y entonces me deja texturas. No es el típico pincel de, yo qué sé, de Marta, que los bordes son perfectamente definidos. No, este va a su pinta cuando quiere. Aguanta muy poca agua, con lo cual se seca pronto y al secarse pronto me deja texturas. Me encanta el jaque para hacer la primera mancha. Y fíjate que yo uso el de 1 pulgada más que este, que debe ser de 3 pulgadas. Sí, yo este lo tengo para montaje. Este tan grande lo tengo para montaje, pero tengo también pequeños, pues eso, para lo que tú dices, para hacer manchas indefinidas y gradaciones más suaves, ¿no? Siguiendo con los pinceles, digamos que habría 2 tipos principales. Unos los que son más blandos, que son estos que tienen pelo blanco. Los que tienen el pelo más blanco suelen ser pelo de oveja o de cabra. Y son más blandos. Y en cambio los de comadreja, caballo, mapache, rata, todos estos son ideales para cualquier tema, porque bien manejados puedes pintar cualquier cosa con un solo pincel, ellos lo dicen, pero bueno, hay que tener cierta maestría para lograrlo, pero estos son más adecuados para pintar, pues por ejemplo, bambú, troncos de árboles, cosas que tengan cierta textura, cierta rugosidad y que se pueda tener la tinta un poco más oscura, más densa y bueno, pues aguantan más el flujo de la tinta o de la acuarela. Porque de pelo sintético no lo hacen, no lo tienen. Bueno, de pelo sintético claro que los hacen, hay pinceles de todo tipo. Yo aquí, eso también quería hablar. Estos pinceles que este está comprado en Amazon, es un pincel de estos de carga de agua. Caramba. Es como aquellos pinceles de agua que tenemos para de plástico. Los uso de vez en cuando para eso es. Pues de igual manera hay pinceles chinos, orientales, con carga de agua que funcionan pues igual. Y esto, la punta es sintética. Sintética. La punta es sintética. ¿Los has probado y tienes preferencias? No, estos están bien para apuntes, por ejemplo. Si te vas a la gente que pinta mucho al aire libre, pues esto es ideal. Claro. Entonces, bueno, yo quería decir también una cosa de los pinceles nuevos. Cuando se compra un pincel chino o oriental nuevo, pues veis como todos los que, también los occidentales, acaban en una punta estupenda y tienen apresto, o sea, están llenos de almidón para que no se deformen y eso. Entonces todos vienen con un tubito de plástico que hay que desechar porque eso no se puede volver a poner otra vez. Porque se estropea el pincel. Bueno, pues la forma de quitar el almidón, yo esto siempre lo digo porque parece una tontería, pero no hay que mojarlo. Ah, caramba. Porque ya lo he hecho mal, yo siempre. Ya empezamos. No,
es que te puedes cargar el pincel. O sea, Claro. puede ocurrir que lo hagas y no pase nada. ¿Cómo se quita el apresto? Pues muy sencillo. Se coge la punta entre los dos dedos, índice y pulgar, y se va masajeando para quitarle un poco la dureza. Muy suavemente, hay que tener un poco de paciencia Sí, eso está y duro. poco a poco se le va quitando, Sí, se va sí, bajando hacia abajo, ves que se va abriendo sí, la sí, punta, va reaccionando, sí, sí. va reaccionando por la parte de, digamos, del cuello. Hay más apresto y cuesta un poco más, pero no hay que forzar. O sea, yo qué sé, en 3 minutos está quitado el apresto, Sí, sí, está quitada la dureza, ya estoy viéndolo. y luego cuando está quitada la dureza, que ya el pincel se puede abrir completamente, pues ya entonces lo mojamos bien, lo escurrimos, volvemos a mojar y ya lo tenemos listo para utilizar, Ajá. sin necesidad de arriesgarnos a perder el pincel. Qué bien, qué bien. ¿Eh? Oye, qué útil. Porque eso es una cosa muy común que la gente normalmente no piensa No en lo ello, hacemos. ¿no? Nunca Que A mí lo, no me lo explicó así el chino, no me dijo nada. ya. Ha tenido que venir Ana Muñoz a contármelo. Oye, Bueno, Ana, yo es que me he eh, cargado algún pincel, entonces sí, algún que ¿eh? otro pincel me he cargado. Entonces, pues vamos a ver, yo soy una aprendiz total Ah, ya, en ya, esto. No, no, ya, de ya. verdad, o sea, fuera de toda falsa modestia. Yo, pues sí, llevo 10 años estudiando Sumie, pero me considero un aprendiz todavía porque hay una diferencia tan abismal entre la estética y la concepción artística oriental a la occidental bueno, que me cuesta captar la forma en la que esa gente pinta. En Eh, cualquier caso, después de esto que tú estás diciendo, yo como tengo una buena colección de pinturas tuyas, voy a ilustrar esto que estás diciendo con algunos ejemplos para quitarte la razón. Nada más que para eso. no, no, yo lo que hago muy bien es copiar, Enrique. Yo copio de maravilla. Entonces, de Ya, verdad, o sea, me pero pasa fíjate, mucho bueno, tiempo copiando, pues, no es la hora, no es la hora de los elogios. Todos los que te conocemos te admiramos tu trabajo y mucho. muchas Pero yo tengo cosas tuyas y en la exposición última que montamos, donde tú colaboraste con unas ramas de almendro que a mí, mm, la exposición estaba patrocinada y tenía sus dueños. Yo me hubiera quedado con aquel cuadro. Nada más verlo, dije, gracias. Dios, una maravilla. Gracias. Oye, Bueno, tienes un par de proyectos por ahí que no me gustaría despedirme sin que me los contaras. sí. Hay por ahí un curso, hay por ahí un libro, cuéntanos. En los últimos meses he editado este libro que se titula Acuarela sin límites y en el cual he recogido mi experiencia en la utilización de la acuarela sobre soportes poco convencionales o aplicada con técnicas muy poco usadas o muy poco conocidas, ya sea sola o ya sea en técnica mixta. Entonces, bueno, pues está escrito con ejemplos de mi propia experiencia y poniendo también ejemplos de gente, de pintores conocidos que se dedican a cada una de estas técnicas. Y bueno, pues os lo dejo aquí, está editado en Maravilla, Amazon. qué maravilla. Se puede encontrar en Amazon, Se ¿verdad? puede encontrar en Amazon y luego para la gente que está interesada específicamente en el Sumier, pues hace ya 4 años hice este otro libro que recoge, se llama Obra Gráfica, o sea, es el tercer volumen de mi obra gráfica, se titula Escenas y Emociones, también está editado en Amazon y esto todo dedicado a la pintura Sumier con haikus de mi autoría y en la parte final pues está un poco la explicación de la historia y la técnica del Sumier a grandes rasgos. Para el que lo quiera Interesante. ampliar, pues los tipos de papel que hay, los tipos de pinceles, etcétera. Cuando yo decía que tú eres una pintora excepcional, me refería más o menos a esto. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Muchas gracias. Esperamos y te emplazo aquí para otra charla tranquila sobre la pintura en húmedo sobre húmedo, porque eso me tiene a mí absolutamente emocionado. Tienen solamente como anticipo para que los espectadores del canal puedan ir abriendo boca. Imagínense lo que es pintar, o imaginaos lo que es pintar
sobre el agua, pero directamente sobre el agua, que hay una cosa que dice, pero bueno, sí, pero si está empapado eso, sí, señor. Ahí pinta Ana y ve cómo el pigmento va depositando, es mágico. Gracias, Ana, muchísimas gracias. Ha sido un Gracias a placer. ti, Enrique, encantada. Un placer.